Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Cuál de los dos es infalible? ¿Por qué uno sí y por qué otro no? Se las dejo al aire. Si quieren, háganle esa misma pregunta a los católicos. No tienen respuesta. No tienen respuesta. Pero tienen que seguir defendiendo sus dogmas y tienen que cantinflear para decir, no, nosotros pertenecemos a la iglesia verdadera. Pero sigamos. Capítulo número 3 de requisitos de los obispos, dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, sin pecado, marido de una sola mujer, o sea, los obispos no tienen esposa. No obedecen el evangelio, dice que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, o sea, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción. Los obispos no tienen hijos, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están desobedeciendo el evangelio, porque si estos son los requisitos de los obispos que están en Primera de Timoteo 3, ¿por qué no obedecen a Dios? Esa es una, y aparte los mandamientos tampoco los obedecen, los 10 mandamientos, por eso... Hermano, aquí le dio un tremendo pacatazo. Mira, esto es un tremendo pacatazo. Esto queda para la historia. Anótenlo ahí que la abuelita le dio un tremendo pacatazo. ¿Por qué es un tremendo pacatazo? Porque simplemente el católico no sabe cómo defender el celibato sacerdotal. Aún, aquí yo les traje las plantillas. Vamos a ver y analizar un poquito el texto. Aquí está. Primera de Timoteo 3, del 2 al 5, nueva versión internacional. Dice así: así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer. ¿Esposo de quién? ¿Esposo de quién? Estos son los requisitos para el obispado en la iglesia primitiva. Díganme ustedes, pregúntenle ustedes a los amigos católicos. ¿Tienen ustedes hombres, obispos, pastores, que sean esposos de una sola mujer? Este es un requisito, no porque no se casan. Los hacen célibes y los reprimen. Y ahorita vamos a ver un video, después de leer este versículo, cómo es la reprensión dentro de la Iglesia Católica Romana para estas personas. Y es muy lamentable. ¿Por qué? Porque es como que yo tengo deseos y amor por una mujer, pero yo hago un voto de castidad sin yo tener el don de continencia. Y lo que estoy haciendo es autoflagiar mi cuerpo. Lo que estoy haciendo es una reprensión forzada. Esto está completamente en contra de lo que es la naturaleza con la que Dios creó al hombre. Como dice el libro de Génesis, creó Dios al hombre y a la mujer, los creó Dios, hombre y mujer, y le dijo que se reproducieran. No les mandó a ser célibes para siempre, no, porque ese no fue el plan de Dios. Ahora aquí dice Pablo, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni violento, sino respetuoso, apacible, ni no amante del dinero. Debe gobernar bien su casa. Como un obispo, un sacerdote de la Iglesia Católica va a gobernar bien su casa si ni siquiera sabe lo que es tener una esposa? Ni siquiera sabe regocijarse la mujer de su juventud, como nos dice la Escritura. No se puede, hermano. No se puede. Mira, sí dice, debe gobernar bien su casa. Después dice, y hacer que sus hijos obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia del Señor? Aleluya. Aleluya, hermano. ¿Cómo podrá cuidar una persona, un sacerdote, la iglesia del Señor si no sabe gobernar bien su casa? ¿Cómo puede cuidar un sacerdote que ni siquiera tiene una experiencia, ni siquiera tiene una vivencia con una persona, un círculo amoroso, con una mujer que verdaderamente lo entienda? ¿Cómo? No entiendo. ¿Por qué? Porque el celibato sacerdotal simplemente es algo forzado. Es algo que se creó en la historia de la Iglesia Católica Romana, pero que fue forzado por intereses políticos, por dinero también. ¿Cómo podrá cuidar la Iglesia de Dios? Esa es la pregunta que le hacemos a nuestros amigos católicos. Si no sabe gobernar bien su casa, sus hijos, su familia, ¿cómo podrá gobernar la Iglesia de Dios? Esa es una pregunta para el sacerdote. Mira, por eso en estos días se filtró un video por allí del sacerdote Javier Olivera Rabasi, ¿verdad? El sacerdote de Santiago Alarcón,
de este youtuber que siempre nos anda destruyendo por las redes sociales, se filtró este video y este señor dice lo siguiente. Escúchenlo ustedes, escúchenlo. Presta atención a lo que dice. Me autopercibo, me autodeclaro y soy 100% heterosexual. Me encantan las mujeres. Me contengo simplemente porque es un voto de castidad. Me encantan las mujeres. Me contengo simplemente porque es un voto de castidad. Y aquí ven ustedes, hermanos. Aquí ven ustedes cómo este señor prácticamente se está haciendo autoflagia, prácticamente está siendo represivo a su cuerpo. Hizo un voto de castidad, pero no tiene el don de continencia. Entonces ya esta es represión a su cuerpo, una represión forzada a su cuerpo. Cuando la Biblia dice que quien se esté quemando, que se case. ¿Por qué? Porque es un mandamiento para todos ellos. Pablo decidió el voto de castidad porque Pablo adaptó el don de continencia. Sin embargo, estas personas no tienen el don de continencia. Es por eso que la pedofilia dentro de la Iglesia Católica Romana es tan alta y elevada. Aún se han hecho estudios donde en el mismo Vaticano se han registrado ciertas computadoras donde los mismos sacerdotes ven pornografía. Es por eso que esta cifra tan elevada dentro de la Iglesia Católica de los casos de pedofilia. Es por eso, hermano. Y aquí les voy a mostrar cómo el Papa Francisco, ¿verdad? Viendo tantos abusos, tantas cosas que se daban dentro de la propia Iglesia Católica, cómo el Papa Francisco aún pidió perdón por todas estas cosas que se estaban gestando y se daban dentro de la Iglesia Católica, que nadie había hecho nada durante siglos, durante años. ¿Por qué? Porque la represión los lleva a eso, a la pedofilia, a cometer estos abusos contra los niños. Vamos a ver lo que decía el Papa. Vaticano, allí homilía por parte del Papa Francisco, lo habíamos adelantado, el perdón por parte del Sumo Pontífice a las víctimas de pedofilia. Concretamente reconoció Francisco que los líderes de la Iglesia nunca han respondido adecuadamente a las denuncias presentadas. Luego de la homilía... Vieron, señores, vieron. Imagínense ustedes, vamos a suponer, hay muchísimos, son muchos los casos y ahorita van a dar la cifra. Pero estos datos nunca se dicen por completo. ¿Por qué? Porque esto es lo que se sabe. Y lo que no se sabe, y las víctimas que no han hablado, porque siempre hay muchísimas víctimas bajo la mesa. Esta es la punta del iceberg. Pero escuchen. El Papa se reunió con 6 víctimas de curas pedófilos. En los últimos 10 años se investigaron 3.420 casos de sacerdotes acusados de abusar sexualmente de menores. Entre ellos, 884 fueron destituidos. Pidió perdón. Escuchen, entre ellos 800, de más de 3.884 fueron destituidos. ¿Por qué a los otros no los destituyeron? Debe ser que tiene algún familiar ahí, tú sabes. Porque siempre es así, la política dentro de la Iglesia Católica es así. Porque siempre hay algún familiar y dice, no lo saque, perdónalo, démosle otra oportunidad, independientemente de que hayan hecho daño a una familia, hayan hecho daño a un niño, hayan abusado sexualmente de estas personas. Es muy lamentable y triste, ¿no? El Papa Francisco a las víctimas de pedofilia lo hizo durante una misa en el Vaticano. No hay lugar en el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos abusos. Mira, no hay lugar para el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos abusos. A mí no me alegra que esto ocurra dentro de la Iglesia Católica Romana, ¿no? ¿Por qué? Porque no es como que nosotros decimos, yo quiero ver destruir a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Lo que está podrido, lo que está destruido no necesita que nosotros le decimos, hermano. Simplemente por las víctimas, el sufrimiento, porque yo no sé si ustedes han visto esta película nueva que surgió, creo que se llama Dacly, sí, acerca de los abusos cuando se comenzaron a gestar y comenzaron a descubrir este tipo de sacerdotes. Esto fue un boom, mucha gente se impactó. Es muy lamentable. Y me comprometo a no tolerar el daño infligido a un menor por parte de nadie
independientemente de su estado clerical. Todos los obispos deben ejercer su servicio de pastores con sumo cuidado para salvaguardar la protección de menores y rendirán cuentas de esta responsabilidad. Ahí tenemos al Papa pidiendo disculpas. Ahora, estas disculpas van a quitar que las personas no sean abusadas, ¿no? No, van a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque hay un punto clave aquí. Desobedecieron la palabra de Dios. Desobedecieron la palabra de Dios. Y era el texto que estábamos leyendo ahorita, hermano. Mira, aquí está el texto. ¿Cómo podrá cuidar su casa? Que el obispo sea intachable, esposo de una sola mujer. Ahora, otro texto bíblico que nos dice que los apóstoles eran casados, y que aún Pedro, aquellas personas que ellos dicen, no, Pedro no era casado ni nada por el estilo. Pedro tenía suegra, pero no era casado. Escuché yo decir al sacerdote Luis Toro, o escucho yo decir a algunos por allí. Dice, no tenemos derecho de viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas. O sea, aquí nos damos cuenta de que los hermanos del Señor, los demás apóstoles y Cefas eran casados. ¿Por qué ellos reprimen la sexualidad tanto? Y aquí viene el problema del Papa tiene que salir a pedir perdón de las más de 700.000 víctimas en los Estados Unidos a lo largo del tiempo, de las más de 300.000 víctimas en Canadá, de las más de 500.000 víctimas en otros lugares, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el celibato simplemente ellos se lo inventaron. Aquí nos dice claramente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Eso nos dice que los apóstoles eran casados, los hermanos del Señor eran casados y Pedro era casado. Y aquí nos dice, cuando ellos viajaban, llevaban a sus esposas creyentes. Otro verso bíblico que quiero también que tomemos en cuenta es el libro en Primera de Timoteo. Mira, aquí está. Y el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Prohíben el matrimonio. Hermano, ¿quiénes son las únicos o cuál es la única organización en el mundo entero que prohíbe el matrimonio, el celibato obligatorio? La Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana. Los únicos que prohíben el matrimonio es la Iglesia Católica Romana. Los únicos. Es por eso que vemos a este señor aquí haciendo una declaración sincera. Me autopercibo, me autodeclaro y soy 100% heterosexual. Me encantan las mujeres. Me contengo simplemente porque es un voto de castidad. Me encantan las mujeres. Me contengo simplemente porque es un voto de castidad. Miren, hermano, miren. Le encantan las mujeres, pero reprime su cuerpo y hace esto forzadamente. Cuando la Biblia nos dice, aquí Eduardo Cruz. Eduardo, gracias Eduardo, Dios te bendiga. Gracias por poner el texto bíblico, mire. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. En efecto, esto es lo que dicen las Escrituras.